A ver. Oh. I didn't know you were awake, I swear. Don't worry about it. I beg Bueno. your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You are back in Haven, my lady. They say you saved us. The breach stopped growing, just like the mark on your hand. It's all anyone has talked about for the last 3 days. Then the danger is over. The breach is still in the sky, but that's what they say. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said, at once. And where is she? In the Chantry, with the Lord Chancellor. At once, she said. Bien. A ver. Observaciones sobre la paciente. Vana esperanza. Alguien a quien se le dé mejor que a mí se ocupa de esto antes que muera la siguiente. Tomo nota por si acaso. Primer día está fría. Respira levemente. Tiene pulso desbocado. No responde. Pupila dilatada. Además dice que su marca cicatriza late con una magia desconocida. Ojalá pudiéramos destinar a un templario aquí solo por si acaso. Sí. Los templarios creo que eran, bueno, en esta saga, que controlaban a los magos para que no se les fuera la pinza o algo así. Loto del amanecer y raíz élfica. Mira, una guitarrita. ¿Y por qué tengo ahí un cuervo ahí metido en una jaula? Hostia. A ver, antes de ir. Vale, pues supongo que tendré que pasar por aquí. El heraldo. Oh. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay por aquí? Vale, este tío que puede hablar con él, a ver. I believe Seeker Cassandra would like to speak with you. Bueno, tengo que ir hacia aquí, como estoy dentro. Tampoco no me voy a descocar mucho por aquí. ¿Qué pone aquí? Maraví de Andraste. Ya conoce al viejo Mavarí, perdón, de Andraste. No aparece en el cantar. Si pueden estar más... Bueno, pero esto es como un poema o algo. Un relato. Bueno. Chancellor Roderick says that the Chantry wants nothing to do with us. That isn't Chancellor Roderick's decision, sister. Have you gone completely mad? She should be taken to Thou. Sí, ahí voy. Chain her. I want her prepared for travel to the capital for trial. Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. I did everything I could to close the breach. Cassandra la brega un poco, joder. Yet you live. A convenient result insofar as you're concerned. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect?
You. And many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. Joder. Hay a veces que no sabes lo que responderle. You really think your maker would send someone like me? The Maker does as he wills. It is not for me to say. Even if that means a Dalish elf is his chosen? Humans are not the only people with an interest in the fate of the world. The breach remains. And your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. Hala. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order, with or without your approval. Dale, dale ahí. Venga, corre ya. Tío, permazo. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. Bien, vamos al grano. If you're truly trying to restore order, That is the plan. Help us fix this before it's too late. Bien. Pues nada, se declara renacida, ¿no? La Inquisición. Y bueno, pues a ver. O sea que tenemos que buscar gente, ¿no? Buscar más aliados. Más compañeros. Creo que puede ir juntando, ¿no? Más personas para poder hacer grupos. Cada vez que salgan las misiones y demás. Anda, tradúcelo. Me parece que va un poco coja. María, venga, la ha dado flato. A ver qué pasa. Bien. Oh. Empieza. Bien. A ver. Me han dado ropa nueva, no. Buah, es que con la luz esta se ve. Voy a informar a la capilla de refugio.
Completar requerimiento de la Inquisición con la Intendencia. Pues esto que son todo misiones y demás. A ver, verde. Creo que tengo un mapa. ¿Dónde está el mapa? Un diario. La flor innata del refugio. Vale, aquí tenemos ya... parece que son misiones secundarias. La tendencia a encontrar gente dispuesta a ayudar a explorar el refugio y conoce a algunos de los maestros artificiales de la Inquisición. A ver, esto del códice. Y trasfondo del mundo de Tedas. Espectro, demonio del orgullo. Y esto es una sombra, vale. Sí, aquí podemos ir revisando bestiarios, ¿veis? Historias, como tutoriales y cosas y demás. Ah, mira, tenemos un punto. A ver. Esto es arquería, sabotaje y subterfugio. Sabotaje, los expertos en estos talentos están especializados en veneno y trampas, sus trucos. Esto también puede estar muy bien, el tema de los venenos y demás. Puede estar guay, la verdad. Pero yo creo que en principio ahora me voy a centrar en el tema del daño. Presencia en que tus golpes penetran más hondo en cualquier enemigo, cuya salud actual sea inferior que la tuya. A ver. Paras rápidamente un golpe de tu enemigo y luego contraataca a medida que cae su defensa. Esto era el flanco, colmillo doble y colmillo de la... Si está flanqueando tu ataque de colmillo doble mantendrá desgarrado el impacto. Bueno, creo que me voy a coger... A ver, cadena implacable. Tu daga se dibuja en un baile de dolor letal. Ataque de daño, probabilidad de impacto crítico. Tras un ataque crítico, la cadena se restablece cuando inicia otra danza. Bueno, pero vamos a ir un poquito en orden. A ver, tenemos esto y esto. Y a ver este que hace. Escaramuzador. Antes de que tu objetivo se gire para encarar tu golpe, entras en sigilo imposible de encontrar. Oh, esto está guay. Esto está guay también. Pero creo que voy a poner... Voy a ir desbloqueando las básicas y después... A ver, esto era para rápidamente poner... Vamos a poner esta. Espérate un momento que mire. Ataque ahí. Tenemos atributos. 10 de fuerza, 14 de destreza. Should we surrender or... Don't be foolish. Does it trouble you? Not really. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Couldn't that kind of power just make things worse? And people call me a pessimist. Bien. May I present Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. Such as they are. We lost many soldiers in the valley, and I fear many more before this is through. This is Lady Josephine Montelier.
our ambassador and chief diplomat. Tendrán Atisham. You speak Elven? You just heard the entirety of it. I'm afraid. And of course, Para tirarse la vacila nomás. Liliana. My position here involves a degree of... She is our spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. They still think I'm guilty. That is not the entirety of it any longer. Some are calling you, a Dalish elf, the Herald of Andraste. That frightens the Chantry. Heraldo The de remaining Andraste. clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. A ver, un momento, que Just preguntamos. how am I the Herald of Andraste? People saw what you did at the temple, how you stopped the breach from growing. They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste, Even if we tried to stop that view from spreading, which we have not. the point is everyone is talking about you. It's quite the title, isn't it? How do you feel about that? I'm not sure how I should feel. The Chantry has decided that for you, it seems. People are desperate for a sign of hope. For some, you're that sign. And to others, a symbol of everything that's gone wrong. Will the Chantry attack us? With what? They have only words at their disposal. And yet, they may bury us with them. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. Why would someone from the Chantry help a declared heretic? I understand she's a reasonable thought. Perhaps she does not agree with her sisters. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. Bien, vamos a ver el tema este de la mesa de operaciones, porque la mesa de guerra te permite aplicar el poder de la Inquisición por todo Orlex y Ferelden. La madre Giselle está en las tierras interiores que se encuentran en el lado de Ferelden de la mesa. Bien, pues seleccionamos Ferelden. La Inquisición puede desbloquear nuevas zonas para que las investigues en operaciones de exploración. Haz ahora la operación de exploración de las tierras interiores en el lado de Ferelden de la mesa de guerra. O sea que esta es la brecha y aquí tenemos esto. They are not your recruits, Commander. They're ours. La última vez que se vio a la madre Giselle fue en la tierra interior de Disco Rojo. O sea que esta tía la tenemos que encontrar y es posible que... o sea que tenemos que protegerla. Claro, está escondida de los demás restos de la capilla, ¿no? Parece. A ver, cuidado a los refugios que han dejado la lucha entre templarios, renegados y magos apóstatas. Los últimos informes sugieren que la feroz contienda entre ambos se ha extendido a las tierras interiores y ha cogido en medio a los refugiados y a la madre Giselle. Es vital protegerla y hacer posible devolver el orden a la zona.
Supongo que será esa. A ver, hemos evitado los hechos cuando hemos podido. La cosa está tan mal como tienen las patatas. Están locos. Atacan a todo bicho viviente y parece que los templarios de aquí ya no siguen las órdenes de nadie. Hemos localizado a la madre Giselle. Intentamos protegerla, pero se niega a abandonar a los refugiados hasta que no estén a salvo. Sin tropas va a ser difícil apartar a los templarios a las patatas de la zona. El comandante Cullen me ha pedido que indague acerca del maestro de Ana, un caballero retirado. Un caballerizo retirado de Risco Rojo que vive por la zona. Hemos intentado contactar con él para conseguir mejores caballos para la Inquisición, pero la lucha no nos dejarán acercarnos. Bueno, esto lo voy a hacer más tarde porque me gustaría explorar ahora. Sí, bueno, tengo ahí acceso a eso. Vale, todo lo que tú quieras. Conseguir dinero disponible. Fija, esto creo que serán poder 8. Poder necesario 8. Ahora mismo tengo 0 de poder. A ver, estas están disponibles. Disponible. Pero aquí hay 2. Mira, a ver, poder necesario 4. Supongo que mientras vayamos haciendo más cosas de estas, iremos ganando poder. Y desbloqueando más cosas. O sea que cada vez que tenga que eso, tengo que venir aquí a la mesa esta. Pues nada.